Dios. Ahora, cuando hablamos de la fiabilidad de la Biblia, porque recordemos que este tema tiene que ver con si la Biblia es confiable o no, a mí me gusta mucho añadir a esto, antes de entrar en mayor profundidad, algo que tiene que ver con lo que es la lógica elemental. Hay muchas cosas que a través de la lógica elemental, la lógica humana, nosotros podemos ver si algo es veraz o no es veraz. Les pongo esta comparación. Si traemos 4 libros, escritos por 4 autores, que no se hayan conocido entre sí, que hayan vivido el uno a diferencia del otro en un lapso de 50 años, que hablen de un mismo tema, vamos a encontrar que siempre va a haber contradicción. Alguno va a hablar de algo, el otro va a decir cosas contrarias, van a haber choques y va a haber discrepancias. Pues bien, yo les presento la palabra de Dios, escrita no por 4 autores, sino por más de 40 autores, en un lapso no de 50, sino de más de 1600 años. No se contradicen. Al contrario, la mayoría de las personas que dicen que la Biblia se contradice son personas que jamás han leído la Biblia. Yo la leo desde los 12, 13 años de edad. Y les puedo decir que más bien para poder entender algunos textos del Antiguo Testamento y su interpretación, los encuentro y es necesario ir al Nuevo Testamento. El cumplimiento profético es impresionante, la veracidad y la congruencia que hay entre las Escrituras. Si hablamos de las evidencias de la Biblia, nos podemos encontrar que algunas personas dirán que la Biblia fue, digamos que algunas personas la tergiversaron, que fue alterada deliberadamente y que solamente una parte de ella es verdad o es confiable. Pues bien, para esto les voy a hablar de un argumento muy interesante que tiene que ver con la arqueología. Les cuento por si no lo sabían. En el año 1947, un pastorcillo beduino hizo un descubrimiento que habría de cambiar la visión de las Escrituras hasta este momento, obligando a que se hiciera una revisión del canon bíblico a la luz de este nuevo descubrimiento. A orillas del Mar Muerto, en un acantilado, encontró una serie de grutas en las cuales se encontraron unos rollos o manuscritos escritos, los manuscritos del Mar Muerto, donde se encontraban los escritos de la biblioteca de los esenios. Los esenios fueron una secta judía que crearon una biblioteca y contenía todos los libros hasta entonces conocidos. El único que no se encontró fue el libro de Esther. Ahora, estos manuscritos fueron escritos, que fueron guardados aproximadamente en el año 2 antes de Cristo y fueron destruidos por los romanos en el año 68 después de Cristo, cuando el Imperio Romano entró a Roma y destruyó completo la ciudad. Pero los miembros de la comunidad lograron ocultar sus manuscritos en cuevas cercanas y estuvieron conservados en su totalidad hasta el año 1947. Esto es definitivamente impresionante. Al comparar esos textos tan antiguos con los manuscritos que nosotros tenemos, que han sido traducidos en lo que es la Biblia, que cada uno de nosotros podemos tener en nuestros hogares, no había sido alterada a pesar de los casi 2000 años de diferencia entre ellos. Esto nos da notoriedad de lo que es la conservación y la pureza de los textos originales y cómo los escribas se encargaron de tratar de mantener la precisión y la fiabilidad del trabajo que habían realizado a lo largo del tiempo. Ahora, existen también dentro de lo que es las evidencias de creer y ver si la Biblia es confiable o no, algo que se le llama el cumplimiento profético. Mira, una de las cuestiones que más respaldan la veracidad del Antiguo Testamento es la enorme cantidad de profecías que se han cumplido literalmente. Cuando tenemos
ante nosotros un texto que ha comprobado su exactitud profética, al cabo del tiempo se ha cumplido exactamente lo que se había dicho, no podemos sino concluir que es una verdad. Ahora, ¿qué dijo Jesús con respecto a la Biblia? Dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y habla de la veracidad de ella. Las profecías acerca de Jesús, de la vida de Jesús, el cumplimiento profético es impresionante. La descripción que se hace en el Antiguo Testamento con respecto a la vida, obra, muerte, resurrección de Jesús, con profecías que son tan precisas y tan exactas como las que dicen que sería descendiente del rey David, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que huiría a Egipto, que había duelo por los muertos de los niños que fueron muertos por voluntad de Herodes, que que viviría en Galilea, que enseñaría a través de parábolas, que sería rechazado por el pueblo, que sería traicionado por un amigo y vendido por 30 piezas de plata, que sería martirizado, que no abriría su boca, que sus ropas serían repartidas entre varios y echadas suertes sobre ellas, que sus manos y sus pies serían perforados, que ninguno de sus huesos sería quebrantado, como tenían por costumbre los soldados romanos para agilizar la muerte de las personas que eran crucificados, les partían las piernas. Esto no le pasó a nuestro Redentor, que su costado sería abierto y traspasado, y que saldría sangre y saldría agua, que oraría por sus torturadores, que resucitaría y que se sentaría a la diestra de Dios en las alturas. La descripción de la muerte por crucifixión que se encuentra registrada en el Salmo 22 es impresionante, porque describen una muerte por crucifixión que en la época del rey David, que escribió este salmo 1000 años antes de Cristo, todavía no existía. Describió exactamente el tipo de martirio y tortura que recibiría la pena capital del Imperio Romano, que nacería cientos de siglos después. ¿Qué pues podríamos decir? ¿Que todo esto es casualidad? ¿Qué probabilidades existen de que sea por casualidad? No nos queda mucho más que decir que viendo la evidencia y la veracidad del Nuevo Testamento, podemos ver que verdaderamente es confiable y que cada día vemos con nuestros propios ojos cómo se van cumpliendo ante nuestros propios ojos todo lo que ha sido escrito aún para estos días postreros. Podemos confiar entonces, porque podríamos decir, bueno, sí, la Biblia es veraz, pero podemos confiar en las traducciones bíblicas. Es importante recalcar que la Biblia, que no existe una Biblia o una traducción que sea perfecta. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hablamos ni hebreo ni arameo. Sabemos que la Biblia dice que Dios inspiró a los escritores originales, pero no dice que los que los traducen no hayan podido cometer algún tipo de error. Las versiones bíblicas regularmente son actualizadas constantemente. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque los idiomas antiguos han cambiado a lo largo de la historia y los idiomas modernos tienen un cambio constante. Entonces, ¿existe entonces una traducción perfecta o ideal? ¿Qué buscamos en una traducción? Buscamos solamente una palabra: fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a los manuscritos escritos originalmente en hebreo, arameo y griego. Ahora, la traducción bíblica en español, lógicamente, tienen diferencia de una a otra, porque existen frases
que en el idioma original se decían de alguna forma, y cuando los traductores tratan de traducir esas frases del hebreo o del griego hacia nosotros, ven que en el español no hay una palabra exacta. Entonces tienen un abanico de palabras las cuales dirían cuál sería la que sería más apropiada para este momento o en el momento determinado para transmitir lo que allí se estaba dando o lo que allí se quería transmitir. Entonces podríamos decir que hay frases que son difíciles de traducir y es por eso que nos encontramos con traducciones que tienen cierto nivel de diferencia, aunque en el contexto o en la generalidad están diciendo lo mismo. Otra razón de la diferencia es la filosofía de la traducción. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, existen versiones bíblicas o traducciones bíblicas que tratan de ser lo más literalmente posible o exactas a los escritos originales, mientras otras buscan traducir lo más entendible posible en el idioma de las personas que lo van a leer. Son versiones más dinámicas que optan por lo que llamaríamos nosotros la paráfrasis, es decir, tratar de decir las cosas en nuestras propias palabras. Si ustedes me preguntan a mí cuál sería la mejor de estas dos tipos de traducciones, yo le diría que las dos. Yo pienso que si alguien es serio en el estudio de las escrituras, tendría varias traducciones, digamos, al lenguaje actual o lenguaje, digamos, contemporáneo, y traducciones que sean muy fieles al texto. Esto nos permitiría entender la profundidad de lo que allí está. Y si es necesario, ¿por qué no tener un diccionario griego o hebreo, dependiendo de si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, para poder profundizar en aquellas palabras llenas de significado que a lo mejor en nuestra cultura o en nuestro idioma no lo vamos a poder entender con exactitud? Ahora, el consenso de las iglesias cristianas es que los manuscritos antiguos son evidencia de que Dios está a cargo de mantener la totalidad y preservar la exactitud y fiabilidad de su palabra. Con manuscritos que se han mantenido a lo largo de la historia y que aún entre sí mantienen la unidad. Y aunque hay variaciones entre los manuscritos, la unicidad es impresionante y las variaciones significativas solamente representan el 1%, o sea que nadie tiene excusas para no ir y acudir a buscar conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios con este pretexto. Ahora, el resto de la profecía, como no podemos ahondar en este momento con respecto a este tema, les recomiendo un libro que se llama Evidencias que exigen un Benedicto, de John McDowell, el cual se puede encontrar y se puede descargar gratuitamente en internet. Allí podemos encontrar las maravillas y la exactitud de las profecías con respecto a reinos, a naciones de la antigüedad. Muy interesante también un libro que una vez oí, que es el libro que dice "Y la Biblia tenía la razón". Habla de un hombre que estaba tratando de debatir lo que la Biblia decía. Como arqueólogo se encargó de utilizar sus recursos para ir a buscar y hacer excavaciones y encontró una cantidad de información que solamente él al final pudo concluir que la Biblia tenía la razón. En el prólogo él dice que el propósito del libro original no se cumplió porque en el camino hubo un cambio, no solo un cambio en las evidencias que cambiaron el contenido, sino que cambiaron también su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiar y transformar nuestros corazones. La palabra de Dios tiene la posibilidad de transformar el corazón humano, de edificarnos, de transformar nuestra alma, de moldearnos, y que el amor eterno del Dios eterno que se reveló al mundo a través de su Hijo pueda penetrar y transformar nuestros corazones y guiarnos cada día más a la verdad. Como les dije, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Espero que se dejen iluminar por esta luz y que la luz de su palabra ilumine sus vidas. Dios los bendiga y gracias por compartir esta información con ustedes.
Hasta luego.